Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un recorrido por el libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a recorrerla capítulo por capítulo, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Acompáñanos cada día y compártelo con otros para que se unan a este viaje que transformará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados del camino y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro y habrá capítulos que serán instructivos y otros que traerán gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos un pequeño desvío en el camino y escucharemos a algunos de los grandes siervos de Dios compartir sus pasajes favoritos de un capítulo de la Escritura y darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un pequeño desvío de vez en cuando. La mejor manera de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, y el capítulo de hoy es Génesis 31. Nuestro tiempo y el tiempo de Dios muchas veces no coinciden. Cuando las cosas se complican, creemos que es tiempo de huir, pero no siempre Dios nos dirige así. De hecho, la dificultad no es una buena señal de que sea tiempo de empacar y buscar una situación más fácil. La frustración y el plan de Jacob en Génesis 30 estuvieron desfasadas por 6 años. Dice así en Génesis 30:25. Cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán: «Despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales te he servido, y déjame ir, porque tú bien sabes el servicio que te he prestado». Este era el cronograma de Jacob. Era hora. Luego leemos esto de Dios mismo en el siguiente capítulo, Génesis 31, versículo 3. Entonces el Señor dijo a Jacob: «Vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo». El tiempo de Dios fue 6 años después del anuncio de Jacob de que quería irse. Dios todavía necesitaba 6 años más para obrar en Jacob. Recuerda estas palabras: la dificultad no es direccional. ¿Por qué Jacob quería irse 6 años antes? Se nos dice en el versículo 7. Ahí dice: «No obstante, él le está hablando a los hermanos. Él me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido perjudicarme». El lugar donde Jacob trabajaba tenía un líder que movía constantemente la meta. Eso significa que no sabía qué decidiría Labán cada día. Cada día traía una nueva dirección. Esa inconstancia incluso afectaba sus ingresos. No parecía poder cumplir ninguna promesa de pago ni ser estable en sus compromisos. Finalmente Jacob no pudo más. Pero Dios necesitaba 6 años más. ¿Por qué? Porque la dificultad no es direccional. Es una providencia barata. No nos rendimos cuando se pone difícil y el salario ha cambiado 10 veces. Los hijos de Dios somos guiados por la voz de Dios. Génesis 30 se trata de Jacob hablando sobre irse, pero Génesis 31 es Dios hablándole a Jacob. El calendario del hombre y el calendario de Dios estaban separados por 6 años, y muchas cosas pueden pasar en ese tiempo. La dificultad no es direccional, pero la dificultad profundiza. Dios necesita esos 6 años entre esos 2 versículos, porque hay algo que iba a pasar en el camino a casa de Jacob. Se necesitaba más profundidad. Él va a enfrentar un problema de 20 años en el siguiente capítulo. Jacob dejará a Harán y sin saberlo, se encontrará con su hermano Esaú, quien quería matarlo. Dios guió a Jacob por su voz, no por su herida. Jacob salió de Harán por causa de Dios, no por causa de Labán. Esto tomó mucho tiempo para formar a este patriarca. Él terminó en este periodo de 20 años porque se movió desde la crisis y no desde la voz de Dios. Algunos se pierden esta profundización de 6 años y avanzan antes del tiempo de Dios. El nuevo lugar necesitaba esos 6 años de formación. Sé que es difícil de oír, incluso difícil de decir, pero lo digo desde la experiencia. En cada lugar donde he ministrado ha habido tiempos difíciles. Eso es normal, y cada momento difícil me llevaba a planear cómo escapar. Eso también es normal, pero gracias a Dios, porque en medio de los momentos difíciles y de mis estrategias de salida, simplemente no pude irme. Y es que era mi voz, tal como en Génesis 30, no la voz de Dios de Génesis 31. Al observar todas esas situaciones, gracias a Dios esperé su dirección, porque esos 6 años me equiparon para el siguiente capítulo. Recuerdo haber leído estas palabras de Richard Rohr. Él dijo: «Si no transformas tu dolor, transmitirás tu dolor». ¿Qué significa eso? Que alguien más tuvo que sufrir porque yo no supe cómo sufrir.
Alguien más se convierte en mi saco de boxeo, en mi desahogo, en la audiencia de mi historia de dolor. Faltaban muchos años para que Jacob saliera transformado por su experiencia. Da miedo cuántas personas conozco que son transmisores de su dolor. Dios estaba transformando 20 años de dolor y profundizando a Jacob para lo que venía. Jacob iba a vivir 50 años más después de salir de Harán. La cronología bíblica dice que tenía 97 años cuando dejó a su tío. Murió a los 147 en Egipto. Significa que Jacob vivió 17 de esos 50 años restantes en Egipto. Dios quería que el dolor se transformara por todo lo que vendría en las siguientes 5 décadas. Si Jacob se hubiera ido 6 años antes, habría mucho dolor que transmitir a otras personas. Dios quería que él y Esaú fueran sanados. Dios quería que estuviera en la historia de José. Y José necesitaba a Jacob en Egipto para iniciar un nuevo capítulo para Israel. La salida de Jacob de su trabajo de 20 años es un reto para nosotros. El reto es no permitir que el dolor, la dificultad o las personas dirijan nuestro camino. Somos guiados por el Espíritu. No nos movemos porque alguien hizo algo, sino porque Dios dijo ve. ¿Cuántos se habrían quedado después del segundo cambio de salario? Jacob dice que ocurrió 10 veces y parece que 10 fue su límite. Pero él se quedó hasta que Dios habló. Tal vez hubo más cambios de salario en esos 6 años extra. No puedo controlar lo que harán las personas, pero sí puedo determinar lo que yo haré. Y yo seguiré la dirección de Dios. No somos inmunes a ser heridos, pero tenemos la ayuda y la presencia de Dios para protegernos del daño. C.S. Lewis dijo esto con tanta profundidad. Dijo, Dios, que previó tu tribulación, te armó especialmente para atravesarla, no sin dolor, pero sin mancha. Creo que Dios le dijo a Jacob, si te quedas más allá de esos 6 años, habrá mancha. Así que es tiempo de volver a casa. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.